Capítulo 22. Entonces dijo David: Aquí se levantará el templo de Dios el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón: Hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría, para que cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: el Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región, y éstos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Capítulo 23. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas, que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros, y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Yahat, Sisa, Jeús y Beriá. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Beriá no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los hijos de Coat fueron 4, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel.
Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías, pero éste sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo Isías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musí. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva, y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor, según el número y la función que se les asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Yaquín, la 13ª a Upá, la 14ª a Jezebab, la 15ª a Bilgá, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afsés,
la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Subael; de los descendientes de Subael, Jeedías; de los descendientes de Rehabías, Isías el hijo mayor; de los descendientes de Izar, Selomot; de los descendientes de Selomot, Yahat; de los hijos de Hebrón, el primero Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán; de los descendientes de Uziel, Micaías; de los descendientes de Micaías, Samir; Isías, hermano de Micaías; de los descendientes de Isías, Zacarías; de los descendientes de Merari, Mahli y Musí; Benó, hijo de Jasías; de entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Zacur e Ibrí; de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos; de Quis, su hijo Jeramel; y los hijos de Musí, Mahli, Edar y Jeremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos, los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Capítulo 25. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Hasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos, se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el Asafita, la segunda le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Zacur, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isri, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta a Netanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta a Buquías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima a Jezarela, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava a Isaías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima a Simí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima a Azarel, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimotercera a Subael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimocuarta a Matatías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoquinta a Jeremot,
junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 16ª a Hananías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 17ª a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 18ª a Hananí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 19ª a Malotí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 20ª a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 21ª a Otir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 22ª a Gidalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 23ª a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La 24ª a Romantieser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. Capítulo 26. La organización de los porteros fue la siguiente. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primero, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y el octavo Peultai. Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos Eliú y Samaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 62. Los hijos y hermanos de Meselemías fueron 18, todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josá, descendiente de Merari, fueron Simri el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemías se le asignó la puerta del este, y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obed-edom le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Supín y a Josá les correspondió la puerta de Salequet, que está al oeste en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así. Cada día había 6 levitas en el este, 4 en el norte y 4 en el sur, y 2 en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había 4 levitas para la calzada y 2 para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Coré y de Merari. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón, por parte de Ladán, tenían a los Jeielitas como jefes de las familias de Ladán el Gersonita. Setán y su hermano Joel, hijos de Jeiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. Sebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor de los amiranitas, isaritas, hebronitas y uzielitas. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rehabías, Isaías, Jorán, Sicrí y Selomit. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia, así como por los comandantes de 1000 y de 100 soldados y por los demás oficiales del ejército.
ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las reparaciones del templo del Señor. Selomit y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, y por Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Kenanías y sus hijos, que eran descendientes de Izhar, estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel, y ejercían las funciones de oficiales y jueces. Hasabías y sus parientes, que descendían de Hebrón, eran 1,700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudoeste del Jordán administraban a Israel en todo lo referente al Señor y al rey. El jefe de los hebronitas era Jerías. En el año 40 del reinado de David se investigó el registro genealógico de los descendientes de Hebrón, y se encontró que en Jazer de Galaad había entre ellos hombres valientes. El número de los jefes de familia de estos valientes era de 2,700. El rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Capítulo 27. La siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales, a los comandantes de 1,000 y de 100 soldados y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24,000 hombres y se turnaban cada mes durante todo el año para prestar servicio al rey. Al frente de la primera división de 24,000 hombres, la cual prestaba su servicio en el primer mes, estaba Yasobeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares. Él era el jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno en el primer mes. Al frente de la segunda división de 24,000, que prestaba su servicio en el segundo mes, estaba Dodai el Ajojita. El jefe de esa división era Miclot. La tercera división de 24,000, asignada para el tercer mes, tenía como jefe a Benaías, hijo del sumo sacerdote Joyadá. Este Benaías fue uno de los 30 valientes y el jefe de ellos. En esa división estaba su hijo Amisabad. La cuarta división de 24,000, asignada para el cuarto mes, tenía como jefe a Asael, hermano de Joab. Su sucesor fue su hijo Zebadías. La quinta división de 24,000, asignada para el quinto mes, tenía como jefe a Samud el Israelita. La sexta división de 24,000, asignada para el sexto mes, tenía como jefe a Irá, hijo de Iques el Tecoita. La séptima división de 24,000, asignada para el séptimo mes, tenía como jefe a Eles el Pelonita, de los descendientes de Efraín. La octava división de 24,000, asignada para el octavo mes, tenía como jefe a Sibecai de Jusá, descendiente de los Seraitas. La novena división de 24,000, para el noveno mes, tenía como jefe a Abiezer de Anatot, descendiente de Benjamín. La décima división de 24,000, asignada para el décimo mes, tenía como jefe a Marai de Netofa, descendiente de los Seraitas. La undécima división de 24,000, asignada para el undécimo mes, tenía como jefe a Benaías de Piratón, descendiente de Efraín. La duodécima división de 24,000, asignada para el duodécimo mes, tenía como jefe a Geldai de Netofa, descendiente de Otoniel. Los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel: de Rubén, Eliezer, hijo de Sicri; de Simeón, Cefatías, hijo de Macá; de Leví, Hasabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, hermano de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu de Manasés que estaba en Galaad, Idó, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner; de Dan, Azarel, hijo de Jeroán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censó a los hombres que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo,
pero no lo terminó porque eso desató la ira de Dios sobre Israel. Por eso no quedó registrado el número en las crónicas del rey David. El encargado de los tesoros del rey era Asmaveth, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros de los campos y de ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Usías. Esri, hijo de Kelub, estaba al frente de los agricultores. Simí de Ramat estaba a cargo de los viñedos. Sabdí de Sefán era el encargado de almacenar el vino en las bodegas. Baal-Hanán de Geder estaba a cargo de los olivares y de los bosques de sicómoros de la Cefelá. Joás tenía a su cargo los depósitos de aceite. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Atlai, estaba a cargo del ganado de los valles. Obil el Ismaelita era el encargado de los camellos. Jeedías de Meronot era el encargado de las burras. Jasís el Agareno era el encargado de las ovejas. Todos estos eran los que administraban los bienes del rey. Jonatán, tío de David, escriba inteligente, era consejero del rey. Jehiel, hijo de Jacmoní, cuidaba a los príncipes. Agitofel era otro consejero del rey. Usai el arquita era hombre de confianza del rey. A Agitofel lo sucedieron Joyadá, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército real. Capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de 1000 y de 100 soldados, los administradores de los bienes del ganado y de los príncipes, los eunucos del palacio, los guerreros y todos los valientes. Puesto de pie, el rey David dijo: Hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo cuando Dios me dijo: Tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esta tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Dios me dijo: será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo, y seré para él como un padre. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. En presencia de Dios que nos escucha, y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Además,
le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios en el templo. También le pesó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. De igual manera le pesó el oro y la plata para cada una de las mesas de los panes de la proposición, tanto las de oro como las de plata. Le hizo entrega del oro puro para los tenedores, los tazones y las jarras. Le pesó oro y plata suficiente para cada una de las copas de oro y de plata. Para el altar del incienso le entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También le dio el diseño de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor, para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David le dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. Capítulo 29. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima, para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, y los encargados de las obras del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce, y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el Gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea: Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido
para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor por todo Israel: 1000 becerros, 1000 carneros y 1000 corderos, con sus respectivas libaciones y numerosos sacrificios. Ese día comieron y bebieron con gran regocijo en presencia del Señor. Luego, por segunda vez, proclamaron como rey a Salomón, hijo de David, y lo consagraron ante el Señor como rey, y a Sadoc lo ungieron como sacerdote, y Salomón sucedió en el trono del Señor a su padre David, y tuvo éxito. Todo Israel le obedeció. Todos los jefes, los guerreros y los hijos del rey David rindieron pleitesía al rey Salomón. El Señor engrandeció en extremo a Salomón ante todo Israel, y le otorgó un reinado glorioso como jamás lo tuvo ninguno de los reyes de Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. En total reinó 40 años sobre Israel. 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén, y murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que les sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad.